Más notoriedad alcanzó el dominico Fray Luis de Granada, 1504-1558. Cuéntase de él que un día el conde de Tendilla lo sorprendió en una plazoleta tratando de conciliar en una reyerta a otros niños amigos. Quedó el magnate tan impresionado de la elocuencia de aquel huérfano, hijo de una pobre lavandera, que se lo llevó a su casa en calidad de protegido y paje de sus hijos. Estudió en Valladolid, donde fue compañero de los notables teólogos Fray Bartolomé de Carranza y Melchor Cano. Conoció y admiró al beato Juan de Ávila, quien tanto influyó en Luis de Granada como orador sagrado, y fue confesor y amigo del duque de Alba. Casi octogenario, todavía impresionaba a sus oyentes con su elocuencia, y cuando Felipe II le oyó predicar en Lisboa, aunque le pareció algo viejo, no pudo menos de reconocer su extraordinario mérito. Fray Luis de Granada tiene una obra importante, Guía de Pecadores, más libro de devoción que literario, pero de estilo oratorio ciceroniano. Un siglo más tarde lo citaba Molière en una de sus comedias, recomendándolo como excelente obra. Fray Luis dice que para fortalecer la vida religiosa es preferible una sabia y mayor cultura de los espíritus a las hogueras inquisitoriales. Arte hispánico del siglo XVI, la octava maravilla del mundo. El viajero que se dirige a Madrid, de Madrid a Ávila, se encuentra en uno de los contrafuertes del Guadarrama y a la mitad de camino con un lugar que forzosamente habrá oído mencionar más de una vez, San Lorenzo del Escorial, un edificio de dimensiones colosales, de proporciones grandiosas, en un paisaje triste y árido en cierto modo. Fue mandado a construir por Felipe II en conmemoración de la victoria lograda contra los franceses en San Quintín y dedicado a San Lorenzo a causa de la fecha en que la consiguió, 10 de agosto de 1557. Expresa a la perfección la unidad de la Iglesia con el Estado en la época del Rey Prudente, de los ideales seculares y espirituales de aquel tiempo, y ha sido considerada como un símbolo de la España de Felipe II. Lo cierto es, afirma Unamuno, que apenas hay quien se llega a visitar el Escorial con ánimo desprevenido y sereno, a recibir la impresión de una obra de arte, a gozar con el goce más refinado y más raro, cual es el de la contemplación del desnudo arquitectónico. Casi todos los que a ver el Escorial se llegan van con anteojeras, con prejuicios políticos o religiosos, ya en un sentido, ya en el contrario, van más como peregrinos del arte, como progresistas o como tradicionalistas, como católicos o como librepensadores, van a buscar la sombra de Felipe II, mal conocido también y peor comprendido, y si no la encuentran, se la fingen. Esta vasta edificación cuadrangular, de granito color gris, de sobria arquitectura, fue iniciada en abril de 1563 según los planos de Juan Bautista de Toledo, que falleció al comenzar los trabajos. La obra fue continuada por Juan de Herrera, ayudado por Antonio de Villacastín, y terminada en 1584. La iglesia fue consagrada en 1595, 3 años antes de morir Felipe II. En el conjunto del edificio destacan la cúpula del templo, las torres cuadrangulares de sus ángulos y sus fachadas de innumerables ventanas, más de 1 millar en total, una austeridad sencilla y severa. Las habitaciones personales del rey pueden incluso ser calificadas de ascéticas, en contraste con la esplendidez de la iglesia, de la colección de cuadros y de la biblioteca, partes del palacio consagradas a la gloria de Dios, de las artes y de las ciencias. En el gabinete de trabajo del soberano había aneja una reducida estancia donde reunía sus libros favoritos, entre ellos las obras de los grandes místicos. El monumento es, a la vez, monasterio, palacio real, templo, museo, biblioteca y panteón de la monarquía española. Felipe se retiraba allí cuantas veces deseaba calma para trabajar en los asuntos del reino y al mismo tiempo vivir la vida de claustro, en su opinión la forma más elevada de la existencia terrenal. Sus contemporáneos compararon el Escorial a las más famosas maravillas constructivas de la antigüedad, colocándolo al mismo nivel. El padre José de Sigüenza, historiador de los monjes jerónimos, señala el propósito de la gran fábrica herreriana en su ingenuo lenguaje, el hacimiento de gracias de Filipo por todos estos favores no fue para que se rematase en un día ni 7, ni parase en solo el hombre. Propuso con mucha resolución edificar un ilustrísimo templo al mártir español, que fuese tan famoso en todo el mundo como su glorioso nombre, donde de día y de noche se celebrase su memoria y se hiciesen y diciesen a Dios para siempre bendición y gracias.
En épocas posteriores, los juicios sobre la obra y su autor espiritual no resultan tan benévolos y conformistas. El espíritu de severa etiqueta que Felipe impuso a la corte de España y que tan deplorablemente obró sobre las fuerzas mentales de sus sucesores, revela en su obra, que parece mirarnos con un poder de fascinación casi petrificante. El único encanto del Escorial es formar como parte integrante del paisaje de que está rodeado, lo cual no había sido previsto por sus constructores. Observa el crítico alemán Karl Justi, que agrega: el procedimiento seguido por el regio director que lo prescribía todo hasta el último detalle, su disposición sombría a quitar de los proyectos las formas que le parecían demasiado ricas o demasiado presuntuosas, todo esto y otras muchas circunstancias debieron paralizar el entusiasmo creador. Sin libertad no hay ni belleza ni verdad. Evolución paralela de la arquitectura y de la escultura. Antes de convertirse en gran potencia europea, España había conocido el paso e influjo de múltiples tendencias estéticas. El gótico internacional había producido sus más bellos ejemplares en la península, cuando irrumpió en ella el Renacimiento, que fue interpretado al principio en forma muy particular, en íntima fusión de las estructuras medievales, la decoración italiana y la persistencia del estilo mudéjar. La Universidad de Salamanca y el Hospital de la Santa Cruz de Toledo, obras de Enrique Egas, son ejemplares típicos de aquel estilo que se llamó más tarde plateresco, por su semejanza con la labor artística de la joyería u orfebrería. Hacia 1560, el plateresco se dio paso a la tendencia extrema opuesta, el racionalismo arquitectónico de un renacimiento español que ejecutó con mayor rigor que en la propia Italia la armonía estética de las masas constructivas y la proporción severa de los elementos arquitectónicos. La obra de Juan de Herrera parece la más perfecta e integral aplicación de la teoría arquitectónica de los antiguos romanos, acentuando la desnudez geométrica de un conjunto que rehúsa toda concesión a la sensibilidad, pero no resistió al lirismo desbordante del alma española, y se impuso tiempo después la reacción barroca, fragmentando los espacios interiores y multiplicando los ornamentos fastuosos. La evolución de la escultura española siguió camino paralelo a la de la arquitectura. Los italianos Leone y Pompeo Leoni desempeñaron el transitorio papel de adelantados, y Berruguet, Gregorio Hernández y Martínez Montañés llevaron la escultura a su máximo esplendor. También, luego, su áspero realismo fue suplantado por un sentimiento a flor de piel, por un dramatismo artificioso y un énfasis asfixiado por el exceso ornamental y patético. La época brillante de la escultura hispánica se había iniciado con Alonso de Berruguete, nacido en Paredes de Nava, Palencia, que viajó por Italia y recibió el influjo de Miguel Ángel. Regresó a España, labró un retablo para la capilla de San Engracia en Zaragoza, fue nombrado escultor de cámara por Carlos V, se estableció en Valladolid y allí vivió al modo renacentista italiano, celebrando banquetes opulentos y organizando selectos conciertos musicales, sin dejar de mano sus obras, cotizadas a elevados precios. Murió en septiembre de 1561 en el hospital de Afuera, Toledo, donde fue a trabajar en una de sus obras maestras, El sepulcro del cardenal Tavera. En todas sus creaciones sabe aunar el Renacimiento y el alma de Castilla en estilo apasionado, estilizado y lírico. El sacrificio de Isaac, dramático dúo bíblico, el San Cristóbal o Cristobalón, que sujeta al niño con su hercúleo brazo y mano, todo tendones, y San Jerónimo con su mirada clavada en las alturas y luengas barbas flotantes, en todo valentía, potencia expresiva y estudio anatómico. Contemporáneo suyo fue Bartolomé Ordóñez, que también hacia 1517 recorrió Italia y se estableció algún tiempo en Barcelona, donde recibía el mármol de Carrara, preciso para sus obras. Carlos V le encargó el labrado de los sepulcros de sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, en la Capilla Real de Granada. Asimismo, terminó el monumento sepulcral de Cisneros en la Magistral de Alcalá de Henares, que iniciara Domenico Fancelli. Gregorio Hernández, 1576-1636, nació en Galicia y en 1605 trabajaba en Valladolid, donde Felipe III le encargó un Cristo yacente que conservó el monarca hasta 6 años antes de su muerte. En sus creaciones destacan su naturalidad y un sentimiento muy íntimo de la vida, uniendo al poder de ejecución profundo conocimiento de la anatomía y sentido de los ropajes. Martínez Montañés, 1568-1649, nació en Alcalá la Real, Jaén, y ejecutó gran número de imágenes con destino a diversas iglesias de Sevilla, su segunda patria.
Siguió las huellas de Hernández, aunque es maestro insuperado en la naturalidad de las actitudes, en los pliegues de los paños y en la amabilidad de los semblantes. El crítico Boileau elogió su noble realismo, agregando: Montañés representa en la escultura sevillana lo que Murillo vale en la pintura, y en muchas ocasiones hay superioridad en aquel en cuanto a belleza de forma y elevación de caracteres. La pintura. El Greco. Hacia 1577 llegaba el Greco a Toledo, la antigua capital de los visigodos, erigida sobre una roca rodeada por el Tajo. Pocos años después hizo de Toledo un cuadro alucinante. La ciudad aparece bañada en una luz de tormenta y se dibuja en tonos violáceos sobre un fondo de nubes negras y amenazadoras. Un cuadro del Greco representa un golpe asestado al prudente conjunto de las formas tradicionales, un portillo deslumbrador abierto hacia un futuro que todavía no ha agotado sus juegos plásticos. El ímpetu de la paleta del Greco, unido al ritmo frenético de sus líneas, logró un tipo de pintura inigualado. El secreto de este milagro no es solo en Toledo, donde hay que buscarlo, sino en Creta, entre los bloques de olivos que ocultan el cielo y las cimas austeras del monte Ida. Por su nacimiento y juventud en la isla de Candia, Domenico el Greco está netamente ligado al arte bizantino. De él ha captado la expresión violenta, el alargamiento de los cuerpos, así como los pliegues angulosos y de mantos y túnicas. Domenico Teotocópuli nació hacia 1537 en Candia y quizás aprendió a pintar en su país natal, donde acaso fue miniaturista. La isla cretense pertenecía a Venecia y a esta ciudad se encaminó el Greco, donde se conservaba cierta tradición de arte bizantino. Por sus frecuentes contactos con Grecia y en los países orientales, el joven artista quedó impresionado ante la bella pintura que veía florecer en torno suyo. Admiró a Tiziano y a Tintoretto, y en 1570 pasó a Roma, donde fue hospedado en el palacio del cardenal Farnesio. En 1577 se dirigió a España, pertrechado de cuanto podía servirle para su maravilloso desarrollo, y en Toledo le encargaron que pintara el retablo de Santo Domingo el Viejo. En 1580 Felipe II le encargó un cuadro de San Mauricio, que no gustó al monarca, y hubo de arrinconarlo. Trabajó luego en Madrid, 1590, en Illescas, 1600-1603, y regresó a Toledo, donde murió en 1614. Dejó un hijo llamado Jorge Manuel, de una dama Jerónima de Cubas, con quien se ignora si llegó a casarse. Domenico el Greco está netamente ligado al arte bizantino. De él ha captado la expresión violenta, el alargamiento de los cuerpos, así como los pliegues angulosos y de mantos y túnicas. Posiblemente el joven Candiota aprendió en un monasterio ortodoxo los rudimentos de su oficio, tal como se encuentra descrito en el libro del pintor de Athos. Lo claro acerca y lo oscuro aleja. No cubráis enteramente de color el rostro, tomad las partes iluminadas y seguid disminuyendo hacia los bordes. Es innegable que en el Greco ejercieron también su influencia los pintores posteriores a Miguel Ángel, es decir, Pontormo y Schiavone del Parmesano, que pintan sus personajes esbeltos y alargados, pero ello solo constituye un detalle. ¿Qué hay de común entre la actitud de las figuras del Parmesano y el dinamismo de las del Greco? Estrictamente nada. Tampoco hay más semejanza entre el realismo barroco y el clima metafísico del Greco, acentuado por una luz casi metálica. Todo ello se conjuga muy bien con el carácter español, como lo demuestran los retratos del hermano paravicino de Luis Cornaro y aún más el de don Fernando Niño de Guevara, cuyos ojos fríos brillan tras los anteojos rodeados de sombra. Don Fernando era jefe del Santo Tribunal, así llamaban los españoles a la Inquisición. Por amor a Dios y para librar a su patria de herejías perniciosas, aquel implacable personaje ahogaba en sí toda compasión, pues, como se decía entonces, la voz de la naturaleza debe callar ante la fe. La obra de un pintor enigmático. Si se sitúa uno ante el sueño de Felipe II del Escorial, ante el célebre entierro del conde de Orgaz, 1584, de Santo Tomé de Toledo, o ante el expolio o Cristo despojado de sus vestiduras, 1574, de la Pinacoteca de Múnich, la mirada es atraída primero hacia la parte superior de la obra. En esta última obra, por ejemplo, una muchedumbre brutal se destaca sobre un cielo hacia el que se proyectan las lanzas, máscaras de aldeanos con cascos o descubiertos en actitudes rencorosas y miradas cobardes.